Buenos días. La ponencia que se presenta hoy lleva por título La universidad ante la inteligencia artificial, legitimación cultural, autonomía intelectual y crisis democrática del saber. Lo que aquí se pone en juego es una idea muy clara. La universidad no está simplemente incorporando una herramienta nueva, sino que está participando activamente en la legitimación cultural de una transformación mucho más profunda. No se trata solo de un cambio metodológico, se trata de una reconfiguración del saber, de la autoría, de la autonomía intelectual y, en último término, del lugar mismo que ocupa la universidad en una sociedad democrática. Dicho de manera directa, la cuestión ya no es únicamente cómo usar bien la inteligencia artificial. La cuestión es qué está legitimando la universidad cuando integra la inteligencia artificial como horizonte normal e inevitable de la sociedad a la que pertenece. Esa es precisamente la idea dominante del debate actual: la adaptación, la innovación, el aprovechamiento pedagógico, la integridad académica, el uso responsable. Todo eso importa, pero ese lenguaje deja en la sombra una cuestión previa mucho más radical. ¿Qué tipo de saber queda validado cuando la mediación algorítmica deja de comparecer como un problema y empieza a comparecer como entorno? Y no se trata de una cuestión secundaria. La universidad no solo transmite conocimientos, sino que también define qué cuenta como conocimiento legítimo, qué hábitos intelectuales merecen ser cultivados y fomentados y qué formas de relación con el saber se vuelven socialmente aceptables. Por eso conviene recuperar una intuición de Ortega y Gasset. La universidad no debería limitarse a sumergirse en las ideas de su tiempo, sino que debería elevarlas a crítica. Vivir a la altura de su tiempo es eso. Y ahí está el problema de fondo. Corremos el riesgo de que la universidad, en lugar de examinar críticamente el nuevo régimen técnico, se limite a adaptarse a él. Desde aquí parece una distinción central la siguiente: la diferencia entre el paradigma del uso y el paradigma de la imposición. El paradigma del uso organiza hoy casi todo el debate institucional. La pregunta es siempre la misma: ¿cómo usar bien la IA? ¿Cómo regularla? ¿Cómo supervisarla? ¿Cómo aprovecharla sin perder la integridad? El presupuesto es claro, la mediación ya está aquí, lo único que queda es administrarla de manera correcta. Frente a eso se vuelve necesario hablar del paradigma de la imposición, no como una consigna, sino como una descripción de lo que sucede a día de hoy. La universidad deja de debatir la legitimidad de esta transformación y pasa directamente a gestionar su llegada. La cuestión deja de ser si esta reconfiguración del saber es deseable, justa o humanamente sostenible, sino que la cuestión pasa a ser cómo acomodarse a ella. Y cuando una institución crítica deja de discutir el marco, deja de ser crítica, y se limita a organizar su adaptación, algo decisivo ya se ha cedido. A partir de aquí emerge el segundo gran problema, a mi juicio: la autonomía intelectual. Conviene precisar algo. Todo saber humano está siempre mediado. Siempre se piensa con lenguajes, con técnicas, desde las instituciones, desde tradiciones, utilizando bibliografías. La cuestión no consiste en fantasear con un pensamiento puro, sin mediaciones. La cuestión es otra. La cuestión es qué ocurre cuando la mediación deja de ser condición del pensamiento y empieza a convertirse en sustitución parcial directamente de su trabajo. La externalización cognitiva no empieza como una sustitución, empieza como ayuda, apoyo, como alivio, y ahí reside su fuerza. Puede presentarse como simple eficiencia y, sin embargo, reorganiza poco a poco el trabajo intelectual mismo. Se está hablando de tareas aparentemente pequeñas, pero definitivamente decisivas. Buscar una formulación, sostener una duda, ordenar una intuición, redactar una transición, encontrar una voz propia. Por eso aquí aparece la idea de deuda cognitiva, porque el coste no siempre se percibe de inmediato, se difiere, pero termina manifestándose en un debilitamiento del intervalo interior en el que pensamiento se forma como trabajo propio, en el que emerge el pensamiento como actividad propia del sujeto. Y aquí conviene subrayar algo fundamental: el problema no es solo pedagógico, es también antropológico y democrático. La universidad moderna se ha sostenido en buena medida sobre una cierta confianza en la posibilidad de vincular un texto a un proceso de elaboración reconocible por un sujeto. Esa referencia empieza a erosionarse cuando la máquina deja de limitarse a corregir o a resumir y empieza a intervenir directamente en el plano mismo del sentido. Entonces ya no basta con preguntar si el texto está bien escrito, tampoco basta con preguntar si hay plagio.
La cuestión más incómoda pasa a ser esta: ¿quién ha trabajado realmente el sentido del texto? ¿Quién responde por su orientación? En este punto, la universidad empieza a desplazarse del texto al proceso, de la obra a la trazabilidad de la misma, de la escritura a la comparecencia del autor. Declaraciones de uso, seguimientos tutoriales, defensas orales. Aquí aparece una paradoja reveladora. Cuanto más se normaliza la mediación algorítmica, más intensamente se necesita invocar lo humano para intentar salvar la frontera que ya se está borrando. Por eso la crisis de la autonomía intelectual puede leerse como una crisis democrática del saber, porque la universidad deja de interrogar críticamente el plan que trae esta transformación y empieza, sobre todo, como decía, a administrarlo. Pero el problema no se agota en la autoría ni en la autonomía. Hay también una dimensión material ecológica que suele quedar siempre fuera de foco. Conviene introducir aquí una idea de fondo. No estamos solo ante una innovación técnica, sino ante un nuevo proyecto de civilización. El problema no consiste únicamente en que aparezcan herramientas más potentes, sino en que empieza a desplazarse el centro de gravedad del mundo del saber hacia un horizonte crecientemente tecnocéntrico. Esto enlaza con la dimensión ecológica del problema que venía a subrayar. La universidad suele tratar la IA como si fuera, ante todo, una mediación cognitiva, pero esa mediación está sostenida por una infraestructura material gigantesca: centros de datos, redes eléctricas, extracción mineral, refrigeración hídrica, consumo energético masivo. No se está hablando de una abstracción etérea, se está hablando de un régimen material de una gran intensidad extractiva. Por eso, junto a la deuda cognitiva, la deuda autoral, aparece también la deuda ecológica, no como añadido moral posterior, sino como una dimensión constitutiva, material del propio problema. Incluso una conversación estándar con una IA, con una inteligencia artificial, puede implicar un consumo hídrico estimado del orden de medio litro de agua dulce como referencia pedagógica de un coste material de este tipo de interacciones que se suelen usar. Desde aquí se entiende mejor la escena que se tiene delante. Primero, la máquina aparece como ayuda instrumental, luego pasa a intervenir en la organización semántica del texto. Finalmente, aparece como una instancia que vuelve incierta la atribución de la autoría. Ese recorrido no es accidental, es la lógica propia de una mediación que gana centralidad, no porque sea útil, sino porque empieza a modelar el entorno mismo en que pensar, escribir y aprender se vuelven posibles. Por eso, más allá de la retórica de la innovación, lo que está emergiendo es una nueva escena del saber, una escena en la que el estudiante, el docente, la propia institución, se relacionan de otro modo con la elaboración, con la responsabilidad y con el tiempo del pensamiento. Aquí es donde la universidad se juega, como decía, algo completamente decisivo. A su alcance aparecen dos caminos. El primero consiste en plegarse al plan dominante, aceptar que la inteligencia artificial constituye ya un entorno inevitable del saber, adaptar, por lo tanto, evaluaciones, protocolos y prácticas en ese nuevo ecosistema. Formar también sujetos cada vez más competentes en la gestión de esa mediación, pero progresivamente, a su vez, menos capaces de interrogar el proyecto histórico que la sostiene. El segundo camino consiste en todo lo contrario, en elevarse a ese tiempo a crítica, no negar ingenuamente la existencia de la IA, sino hacer lo que la universidad debería seguir haciendo: interrumpir la obviedad de la época y someterla a examen. Vivir, como decía Ortega, a la altura del tiempo. Eso implica defender la autonomía intelectual, la autoría y la función cultural de la universidad, e implica también volver a poner en el centro las condiciones materiales y ecológicas de todo saber. Para terminar, conviene resumir el trayecto hecho hasta aquí. La cuestión universitaria de la inteligencia artificial no puede resolverse en la ética del buen uso. Antes de la ética del uso está la política de la legitimación. Antes del protocolo está el modelo de saber que se promulga. Antes de la adaptación está la pregunta por aquello a lo que nos estamos adaptando o nos obligan a adaptarnos. Y por eso la pregunta de fondo no es si la universidad usará inteligencia artificial. La verdadera pregunta es si seguirá siendo capaz de pensar críticamente el mundo que esa inteligencia artificial presupone y ayuda a consolidar. Si no lo hace, seguirá funcionando, sin duda, pero puede dejar de ser justamente aquello que la justificaba,
el lugar desde el que una sociedad examina críticamente las ideas rectoras de su tiempo. Quizá la universidad empiece a perder su función crítica en el mismo momento en que ya no pueda distinguir con claridad si está pensando la inteligencia artificial o si empieza a pensar desde ella. Muchas gracias.